Muy buenas noches. Hay una preocupación general en el sector gremial sobre el impacto que puede tener en el crecimiento del país la reforma tributaria que el gobierno acaba de presentar a consideración del Congreso. La inmensa mayoría de los gremios ha hecho serias objeciones a varias de las propuestas que incluye la reforma. Uno de los gremios que presentó observaciones es Aliadas, una entidad que agrupa gremios muy representativos del país. La presidenta de Aliadas es la doctora María Claudia Lacotir y es nuestra invitada de esta noche. Se reunió usted con el presidente de la República. Primero, ¿para qué? ¿Qué le dijo? Muchas gracias, Yamit, por la invitación. Para nosotros como Aliadas, gremio de 36, gremio de asociaciones, es muy importante poder contar con estos espacios. Ayer tuvimos reunión los 36 gremios con el presidente para conversar sobre 3 temas. La representatividad de Aliadas, la reforma tributaria, donde le hicimos una solicitud muy respetuosa de mirar la profundidad que tiene cada una de las herramientas que se están presentando, porque el monto que se presenta puede llevar a generar un ingreso, pero puede poner en peligro la viabilidad del tejido empresarial. Y un tercer punto fue sobre diferentes sectores donde tenemos acuerdos y desacuerdos, pero que podemos construir conjuntamente. ¿Y el presidente qué respondió? En la primera, pues logramos poder mostrar la representatividad que tenemos y participar de diferentes espacios a nivel nacional. El presidente estuvo de acuerdo, de hecho estuvo de acuerdo en presentarle a la ministra de Trabajo que estaba con nosotros para que hiciera viable que nosotros pudiéramos participar en las diferentes instituciones y ámbitos. Mejor dicho, una especie de apoyo a la pluralidad gremial. Es correcto. Una voz adicional, Yamit, que pretende solamente complementar y reforzar las necesidades del tejido empresarial. ¿Pero qué digo con respecto a las observaciones? De la reforma tributaria. Pues lo primero que le mencionamos fue que sabemos la necesidad social que tiene el país después de la pandemia. No somos ajenos a esa necesidad. Sí. Pero que al mismo tiempo el monto que se está presentando en la reforma tributaria puede llevar a limitar la viabilidad del tejido empresarial. Y por lo tanto le pedimos que revisara esa reforma mirándola desde la perspectiva empresarial y haciendo un énfasis en un tema que nos parece muy importante, y es que solo hace 1 año y medio se presentó una reforma por 12.5 billones que el tejido empresarial está cubriendo. Año y medio después, es el 40% del 25 billones, son otros 10 billones en solo 1 año y medio. Eso quiere decir que en ese año y medio el tejido empresarial se le aumenta en un 22 billones de pesos la carga a través de los impuestos. Y así, pues definitivamente no vamos a poder contribuir a generar empleo, a generar la industrialización que el gobierno está pidiendo desarrollar, a generar todo un proceso productivo en el campo, tecnificar, porque no van a tener los recursos para lograrlo hacer. No creo que el presidente se haya mostrado muy receptivo. No soy yo. Fue una conversación amena. Tengo que decir que en ese punto no fue mucha la expresividad que tuvimos, pero sí mencionó que uno de los puntos importantes dentro de todo este trabajo que se está haciendo es cómo el tejido empresarial puede seguir creciendo. Entonces, de una u otra forma, hay una conversación. Pero él acepta que hay un impacto, que puede haber un impacto sobre el crecimiento. No puedo decir que acepta que puede haber un impacto sobre el crecimiento, sino que hay una necesidad de construir y seguir creciendo el tejido empresarial de micro, pequeñas y todas las empresas, incluidas las unidades empresariales que son las que hacen parte de esa economía popular que este gobierno ha puesto sobre la mesa. ¿Y usted no cree que tiene razón? Tiene mucha razón. Lo que pasa es que en este momento, cuando estamos en un contexto como el que hemos mencionado, que se le va a adicionar un 22 billones a un tejido empresarial y es el mismo tejido empresarial de siempre. 25 ha dicho. Lo que pasa es que esos 25 están distribuidos 40% en empresas, 40% en personas naturales y 20% en otros impuestos. Sí. Entonces, las bebidas azucaradas, sí. En otros que terminan haciendo una injerencia en el consumo y en el ahorro de los colombianos. Sí, el presidente de la ANDI
sentado hace unos días ahí donde está usted, dijo que los miembros de la asociación que él preside no tenían más capacidad que pensar en una reforma de unos 8 o 10 billones, pero no más, si no temían que el país cayera en una recesión por falta de inversión y que una reforma de ese tamaño ahuyentaría la inversión extranjera, además por una falta de estabilidad jurídica. ¿Usted qué piensa? Hay cautela, definitivamente. Yo como presidenta de la Cámara Colomboamericana pues manejamos mucha inversión extranjera dentro de todo nuestro proceso. Y si hay cautela, Yamil, yo tengo que decir que realmente son múltiples temas que hay incertidumbre, que estamos en el proceso de entender cuáles son esos lineamientos del gobierno nacional, estamos en el proceso también de mirar cómo se adaptan esos lineamientos al proceso productivo, pero sí es cierto, y por eso hicimos la respetuosa solicitud al presidente Petro de revisar que no vaya a afectar la viabilidad del tejido empresarial. Y es que para poder determinar el monto, pues es importante también conocer para qué se necesita, cuál es el gasto que se necesita hacer, qué se va a cubrir, para mirar cómo todos podemos ser parte de un diálogo que permita llevar a una reforma que cubra esos ingresos, pero que al mismo tiempo no moleste, no haga un proceso de no permitir la viabilidad del tejido empresarial. Sí, sobre este tema de la inversión extranjera, yo recuerdo ahora que usted fue presidenta de ProColombia. Señor. Es decir, tiene la experiencia de lo que es tan importante para el país como la inversión extranjera. ¿De qué manera la reforma puede afectar esa inversión? Mire, Yamil, yo creo que hay unos temas que son vitales para la inversión. Uno es la seguridad, y dentro de la seguridad no solamente la seguridad física, es la seguridad de política y la estabilidad política, que son las leyes, las normas, que permitan construir un programa y un proyecto dentro de Colombia a largo plazo. No puede ser un programa de invertir en Colombia, generar unas inversiones no solamente en recursos, sino también en generación de empleo, en transferencia de conocimiento, en incluir todo un conocimiento a una comunidad para después, año y medio después, porque acabamos de tener una reforma tributaria, tenga otro impacto que le va a dañar esa rentabilidad y le daña la seguridad a esa empresa. Sí, yo le decía hace un minuto, doctora, que el presidente de la ANDA, el doctor McMaster, decía que la Asociación Nacional de Empresarios no podría tener más capacidad que la de enfrentar una reforma de unos 8 billones. 8. ¿Usted calcula que su gremio podría alcanzar a una reforma de cuánto? No, Yamil, eso es bien difícil de establecer por lo que le estoy diciendo, que es que ya hay 12 en la mesa, que hace un año y medio. Es que son 12 billones que ya están en la mesa. Entonces, uno no puede decir cuánto es el máximo cuando tampoco sabe hacia dónde se va a gastar. Pero tiene toda la razón el doctor Bruce McMaster, porque realmente el tejido empresarial del país está cargando con impuesto, con empleo, con generación de empleo, con innovación, con tecnología. Se le está pidiendo que también diversifique, que haga exportación en un país que realmente tiene una cultura exportadora limitada, que tiene unos obstáculos en la facilitación del comercio, que hay una cantidad de necesidades, herramientas que necesitamos reducir para que pueda ser mucho más productiva la empresa. O sea, tenemos unos retos enormes que poniéndole más costo, pues lo que va a pasar es que no va a haber la viabilidad de ese tejido empresarial. A ver, miren, doctora María Clara, los ministros a quienes yo he entrevistado han dicho, al defender la reforma tributaria, han mencionado el coeficiente de Gini, que mide, como ustedes bien lo saben, pues la diferencia en materia de distribución, el desequilibrio en la distribución del ingreso. ¿Cómo hacer entonces, doctora María Claudia, para disminuir la pobreza que tanto afecta al país, si el gobierno ha dicho y reiterado que se trata de una reforma tributaria para efectos sociales, para reducir el desequilibrio brutal que hay en Colombia?
Yamit, déjeme contarle que dentro de Aliadas, en esos 36 gremios y asociaciones, tenemos una multiplicidad de gremios que llegan a la base de la población. Tenemos gremios que son como Asomicrofinanzas, que tiene 9 millones de microempresas a los cuales está aportando un recurso económico para poder generar negocio. La mejor forma de acabar la pobreza es con empleo, es con oportunidades. Y para eso se necesita un trabajo público-privado que genere, por un lado, el Estado las herramientas para que el sector privado pueda cumplir con esa generación de empleo, que tenga educación la población para que pueda tener una oportunidad, para que pueda emprender, para que pueda desarrollar. Esa es la mejor forma de generar y reducir la pobreza. Y para eso se necesita un aparato productivo robusto, con herramientas, que se le permita crecer y que se le apoye en su proceso de productividad. Sí, pero mira, doctora María Claudia, se acaba de revelar que el 58% de nuestra economía es informal. De acuerdo. Ese es un índice sumamente delicado, pues. ¿Cómo hacer para atacar la informalidad? Como dice usted, hay que crear empleo, pero ¿cómo? El 95%, si no estoy mal, es microempresas. Sí. Y son microempresas que incluye las microempresas de la economía popular, que de una u otra forma es la informalidad. En ese grupo de empresas, Yamit, se requiere de herramientas para que las empresas no sientan una carga dentro del proceso de formalización y que puedan construir. Al mismo tiempo, necesita que ese grupo de microempresarios puedan tener herramientas educativas, de capacitación, de escalonamiento. ¿Para qué? Para que puedan crecer y puedan seguir construyendo empleo a nivel nacional. No es un tema de informalidad ilegal, no, es una informalidad que quiere ser legal, que quiere construir, pero le faltan las bases, el apoyo. Y en ese sentido, yo creo que todo el tejido empresarial, de medianas y grandes empresas, como también todos los sectores de servicios, están en disposición para poder acompañar. Pero hay que trabajar conjuntamente. Tiene que ser una alianza público-privada, no una alianza de un solo rector que dirija esas acciones privadas. Pero a ver, doctor, mire, ¿cómo salir de la pobreza? A través de empleo, educación, oportunidades. ¿Y cómo generar empleo? Si, por ejemplo, el gobierno anuncia una reforma laboral que va a volver diurnas, que va a volver nocturnas, horas que evidentemente son nocturnas, de las 6 a las 12. Sus colegas empresariales han dicho que eso aumentaría aún más el desempleo. ¿Qué hacer? Y no solamente el desempleo, la carga, porque si ponemos en la mesa reforma tributaria, reforma laboral, y adicionalmente a eso seguimos con los obstáculos, con la no facilitación a las acciones que tienen que desarrollar las empresas, pues es una carga enorme, Yamit, para el tejido empresarial. Y en ese sentido, pues no puede ser todo al tiempo. Tenemos que hacer las cosas y creo que hay un llamado para poder avanzar en un proceso de transición, en un proceso de lograr gestionar para que podamos contribuir. Usted dice, doctora María Claudia, un proceso más lento de transición de un gobierno de derecha a un gobierno de izquierda. Respóndame después de comercial. ¿Qué decía, doctora María Claudia? No, le estaba contando, Yamit, que yo creo que en estos procesos entendemos la necesidad de cambio y los colombianos de hecho votaron por un cambio. Sí. Pero parte del ejercicio es cómo construimos entre todos, porque la otra mitad no votó por el cambio que se está dando en el país. Entonces, ¿cómo construimos entre todos para generar esos procesos que sean beneficiosos al país, a los ciudadanos y a los colombianos? A todos. Bueno, pero por poco o por mucho o por sé que de todas maneras ganó la izquierda. Y digamos, la voluntad popular expresada en las urnas sí es la de que esto tiene que cambiar. De acuerdo, y en eso yo creo que nadie está objetando los procesos de cambio. Creo que, de hecho, si usted mira la transformación del tejido empresarial,
el tejido empresarial ha sido el que más ha cambiado a través de los años. Se ha adaptado a todas las necesidades, ha buscado generar complementación que le permita contribuir. Y en ese proceso yo creo que tenemos que generar los diálogos y la alianza. Yo voy a insistir constantemente en que para lograr generar un desarrollo económico sostenible en Colombia se necesita una alianza público-privada, que contribuyamos los dos, que tengamos roles y que esos roles se complementen y que busquemos dentro de todo ese diálogo social nacional, porque definitivamente no puede ser solamente en ciertas ciudades, sino tiene que ser desde las regiones, de hecho. Trabajar conjuntamente, tenemos que lograr generar una paz integral desde las regiones, pero yo no veo una paz integral si no logramos que pase por el proceso de injerencia del aparato productivo en cada una de las acciones para generar bienestar. Entonces, es un trabajo de todos. Pero mira, no es que yo esté defendiendo ni a los trabajadores ni a las empresas atacadas, ni más faltaba. Pero vea, el gobierno ha dicho a través de sus integrantes, cuando anuncia en la reforma tributaria que se grabará todo ingreso superior a 10 millones de pesos. El mismo gobierno ha dicho, por cifras oficiales del DANE, que solamente el 2% de la población en Colombia tiene ingresos superiores a 10 millones de pesos mensuales. ¿Qué hacer entonces, doctora, para enfrentar la pobreza de esta nación? Sí, yo creo que la cifra de 10 millones de pesos, cuando uno habla que una persona es rica porque gana un salario de 11 millones de pesos, yo no creo que eso sea así. Y ahí se está, de hecho, haciendo una injerencia a un grupo de la población que es clase media, que está surgiendo, que viene creciendo y que se le está golpeando muy fuertemente también a través de ponerles impuestos no solamente a sus ingresos, sino también a productos que son parte de la canasta familiar, que son parte del día a día de la población. Y en ese sentido también está afectando a la microempresa, a los tenderos, a múltiples otros tejido empresarial que hoy en día podríamos decir no hace parte de una clase que recibe unos recursos grandes. Además, hay que descontar de todo eso, de 11 millones de pesos, lo que hay que pagar de educación, de salud, de transporte. O sea, realmente hay que sopesar si es cierto, dentro de todo este conjunto de impacto que está haciendo, una persona que tenga 11 millones de pesos es una persona que es rica y que pueda soportar una reforma como la que se está presentando. El tema de la pobreza es un tema que realmente todos tenemos que contribuir y en eso hay una coordinación en todos los niveles y parte del ejercicio es que somos conscientes de la necesidad de aportarle a esa necesidad social. De verdad que sí lo somos. Lo que también pedimos y que es parte del ejercicio que venimos construyendo en esta diversidad de alianza de 36 gremios y asociaciones es nosotros como gremios que tenemos una pluralidad de micro, pequeña y mediana empresa y gran empresa, necesitamos que esa viabilidad del tejido empresarial nos afecte con la reforma tributaria. Yo, escuchando a la doctora, recordaba el famoso paralelo que hacía Antanas Mockus con la perinoda para defender su propuesta de todos ponen. ¿No cree usted que ha llegado la hora de que en Colombia todos pongan? Sería el ideal, pero si usted mira cuántas personas pagan impuesto o cuántas empresas pagan impuesto, es un reducido número de personas y de empresas. Aquí hay que trabajar también en la evasión, hay que trabajar fuertemente en buscar reducir esa evasión, en reducir la corrupción, en generar transparencia en los procesos también de recaudo de impuestos, en transparencia en todos los procesos de facilitación al comercio. Tenemos que trabajar también porque ahí hay una cantidad de recursos que hoy nos están ganando y que podrían evitar esta reforma que hoy en día se está presentando. Ahora, del lado suyo, pregunta del lado suyo, además de las objeciones que ustedes están presentando a la reforma tributaria, mire, doctora María Claudia, el año pasado, bajo un gobierno de centro derecha, hubo un aumento del salario mínimo sin precedentes, 1 millón de pesos, aumento del 10%. La Constitución de la República vigente ordena que el alza en el salario mínimo no puede ser inferior a la inflación.
Y en este momento, estamos en septiembre, la inflación ya va en 10.2%. Entonces, viene un reajuste de salario mínimo y como usted sabe, en Colombia todo crece indexado con esa cifra superior, tiene que ser por constitución superior al 10%. En ese sentido, Yamid, viene una concertación laboral que va a ser parte del proceso para establecer ese salario mínimo, donde se tendrá que tener en cuenta no solamente la inflación, sino también las cargas que tienen hoy en día el tejido empresarial, el proceso de poder generar ese empleo y al mismo tiempo cómo realmente se puede suplir esa necesidad que está establecida por ley. No, pero con todo respeto, no es que la mesa de concertación cambie la Constitución. No la va a cambiar, pero tiene que haber un análisis completo de la situación que está surtiendo el país. No puede ser inferior a la inflación. Y como le decía, doctor, la inflación ya está superior a inflación, sin aumentarle el punto de productividad. Está en 10.2. El salario mínimo no puede ser inferior por constitución al 11 en este momento. A diciembre... Sí, hay que ver el análisis porque efectivamente, Yamid, como hemos venido conversando en esta grata conversación, es reforma tributaria, alza del salario, horas extras, recargo nocturno. Estamos cargados de muchos temas que hay que mirar a ver que no se afecte esa viabilidad del tejido empresarial. Ahora, una pregunta contra ustedes, los TLC. Señor. Mire. La situación actual, ¿cuál es? Especialmente con el TLC con los Estados Unidos. Nos están invadiendo a través del TLC de muchísimos artículos, no solamente Estados Unidos, porque también hay tercerización, ¿no? Es decir, productos que van a Panamá y tal. ¿Qué hacer con los TLC? ¿Revisarlos? ¿Denunciarlos? Yamid, la pregunta que yo le devolvería es, ¿el problema son los TLC o el problema es que Colombia tiene que, lo que se ha mencionado y que se viene construyendo, generar un proceso de industrialización y generación de productividad? Por eso le decía que la pregunta era contra usted. ¿Cuándo va a ser la empresa privada capaz de industrializarse suficientemente, de desarrollarse adecuadamente para poder competir en países extranjeros con sus productos? Cuando le dejemos de cargar reformas cada año y medio y le pongamos tanta carga a la empresa para que pueda generar esa productividad, pueda invertir en tecnología, pueda invertir en el recurso humano, tiene que hacer la actualización del talento y hay muchas empresas que no lo pueden hacer porque realmente los impuestos y los gastos que tiene que hacer, los obstáculos que tiene la empresa a nivel nacional no les deja avanzar. Entonces, el problema no es los acuerdos comerciales. Yo creo que en eso estoy muy de acuerdo con el ministro Umaña, que es una gran persona y un gran conocedor del comercio a nivel nacional. Estamos más es cómo trabajamos para reducirle al tejido empresarial las cargas, darle la posibilidad de crecer, darle la posibilidad de generar innovación y tecnología para ponerse al día. Tenemos que ponernos al día. Tenemos que trabajar para lograr hacer eso, si no, tenemos un círculo vicioso y es que la empresa no puede producir de forma competitiva, los productos a los cuales va a competir pues llegan y pueden estar más baratos. ¿Qué hace el consumidor? Pues busca su beneficio de tener mayor rendimiento del salario que tiene y si a eso pues por supuesto vemos que ese rendimiento está a través de un producto que no es producido en Colombia, pues lo va a comprar. Y en eso hacemos un círculo vicioso que no vamos a salir. Entonces, rompamos el círculo vicioso y hay que mirar de no hacer reformas tributarias cada año y medio. Pero entonces, en resumen y pregunta final, doctora María Claudia, la petición que ustedes, los gremios, le hacen al gobierno es reforme la reforma o retire la reforma. Reforme la reforma porque somos conscientes de que hay una necesidad social. En eso no vamos a decir lo contrario. Lo que sí pedimos y hacemos un llamado muy respetuoso es, señor presidente, que necesitamos que dentro de ese apoyo que se quiere dar a todos los temas sociales, también se mire que no se afecte la viabilidad del tejido empresarial del país. Necesitamos seguir construyendo empresa, necesitamos seguir construyendo emprendimiento, necesitamos romper todas esas variables que no han permitido que Colombia tenga el potencial que debería de tener. Petición de el gremio de gremios, como llaman aliadas, al gobierno central, reformar la reforma.
Doctora María Claudia, muchas gracias. Muchas gracias, Yamil. Y a ustedes, televidentes, también gracias por la sintonía. Y continúen aquí, que vienen cosas interesantes en Noticiero 1, CNN.